Bien, hoy vamos a ver tres revoluciones que produjeron grandes cambios en el mundo. La independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La primera de estas revoluciones fue la independencia de los Estados Unidos. A principios del siglo XVII, los ingleses fundaron 13 colonias en la costa de Norteamérica. En 1775 comenzó una guerra entre Inglaterra y sus colonias, porque los colonos se rehusaban a pagar impuestos nuevos. Los colonos consideraban que la corona debía consultarles antes de tomar ese tipo de medidas. Un año más tarde, en 1776, los colonos declararon su independencia de Inglaterra y establecieron un gobierno propio. De este modo, surgió un país nuevo, Estados Unidos de América. La guerra continúa hasta 1783. 4 años después, los Estados Unidos pudieron dictar su constitución. Esta establecía la forma de gobierno republicana y federal. Con el aspecto republicano, fijaba la división de poderes. El poder legislativo estaría a cargo del Congreso, el poder ejecutivo en manos del presidente y el poder judicial estaría ejercido por diferentes jueces. En cuanto a la característica federal, los estados que componían el país eran autónomos, podían tratar asuntos sin intervención del gobierno nacional. Una de las revoluciones es la Revolución Francesa. Durante el siglo XVIII, Francia era gobernada por una monarquía absoluta. Como vemos, ahí está el rey Luis, que dice que él tiene todo el poder en sus manos y que toma las decisiones sin dar cuentas a nadie. La mayor parte de los franceses vivían en la pobreza y no tenían libertad para elegir a sus gobernantes, pero el rey, la iglesia y los nobles acumulaban grandes riquezas y privilegios, organizaban lujosas fiestas y bailes en el Palacio de Versalles. Y mientras tanto, la gente pasaba hambre, las cosechas se habían perdido, no podían hacer pan y además debían pagar impuestos a los ricos. La sociedad estaba dividida en estamentos, grupos con derechos y obligaciones diferentes. La nobleza y el clero apoyaban al rey, poseían riquezas y disfrutaban de numerosos privilegios como no pagar impuestos. El tercer estado, la burguesía, abogados, médicos, comerciantes, artesanos y los campesinos, eran los que tenían que pagar casi todos los impuestos y muchos vivían en la miseria. Las clases altas no querían perder su poder, mientras que los más pobres reclamaban un cambio de la situación. Hartos, los miembros del tercer estado formaron una asamblea nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de forma más igualitaria. Por toda Francia comenzaron los disturbios. El 14 de julio de 1789, una marea humana se dirigió a la Bastilla, la prisión del Estado que estaba en París, para liberar a los que habían sido encarcelados por su oposición al sistema de gobierno. Este asalto a la Bastilla se convirtió en símbolo de la revolución. Hubo muchas revueltas también en las zonas rurales, donde los campesinos se rebelaron contra los dueños de los castillos, que fueron saqueados y destruidos. Liber- Libertad, igualdad y fraternidad. La Asamblea Nacional tomó el poder y empezó un proceso de reforma basado en tres grandes ideas: libertad, igualdad y fraternidad, que quedaron reflejadas en un documento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en agosto de 1789, y que fue el antecedente de la Constitución que se aprobaría 2 años después.
Chau rey. El pueblo francés destronó al rey y tanto él como la reina María Antonieta fueron decapitados en la guillotina en 1793. La Revolución Francesa, entonces, es importante porque cambió la forma de gobierno que durante muchísimos años hubo en Francia y otros países de Europa. También dio paso a una nueva forma de Estado en la que el pueblo pudo hacer oír su voz y decidir quién gobierna. Hacia mediados del siglo XVIII, la mayoría de la población europea vivía en el campo y se dedicaba a la agricultura. Por entonces, en Inglaterra, se produjeron cambios que modificaron la forma de vivir y trabajar, la revolución industrial. La base de esos cambios fue la invención de la máquina a vapor. Esta tecnología permitió poner en funcionamiento máquinas que hasta ese momento se movían manualmente. Entonces, fue posible fabricar más productos en menos tiempo y con costos más bajos. Primero hicieron funcionar una máquina para fabricar telas y después comenzaron a construir barcos a vapor y ferrocarriles. A partir de esta revolución, el trabajo comenzó a realizarse en fábricas, grandes edificios donde convivían máquinas y trabajadores. Las condiciones de trabajo eran muy malas. La jornada laboral duraba más de 12 horas en un ambiente sin ventilación y con ruido permanente. Las empresas muchas veces contrataban a mujeres y niños, a quienes les pagaban salarios inferiores a los que recibían los hombres. Para los trabajadores, la vida en las ciudades era muy dura. Sus viviendas eran precarias y no contaban con servicios básicos. Además, ya no podían cultivar sus propios alimentos. Debían comprarlos con el salario que recibían de su trabajo. Espero que te haya resultado útil esta explicación sobre los cambios en el mundo. Te dejo unas preguntas para que reflexiones. La primera, ¿encontrás similitudes entre la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa? La segunda, según lo que aprendiste, ¿cómo definirías la palabra revolución? Y la tercera, ¿conoces algún otro suceso histórico al cual se lo denomine revolución? ¿Cuál?